¿Qué creen que sea esa palabra? ¿Qué abarca de pronto esa palabra que siempre hemos escuchamos cotidianamente? La moral, las buenas costumbres, la ética. Pero ustedes qué entienden por moral. Yo la asocio como a la conciencia. Sí, tiene que ver. Sí, como que. Sí, o sea, tener moral es como hacer las cosas, o sea, de acuerdo a la conciencia, o sea, bien, ¿sí? ¿Solo la tuya? Para mí, No, o sea, moral en general. En- no sé cómo debe ser. Es hacer las ¿Cómo el cosas qué? de acuerdo, Debe ser. hacer las cosas de acuerdo como nos pide Dios, Ujú. ¿sí? Como esa moral de obrar bien, de hacer el bien. De hacer las cosas, sí, rectamente. Ujú. El recto camino. Ujú. Bueno, pero eso depende igual también de lo que se ha definido como moralmente bueno o moralmente malo. Sí, eso depende de, del criterio de una sociedad, de una organización. Y bueno, vamos a hablar específicamente, porque nos vamos a basar en el catecismo de la Iglesia Católica, lo que para la Iglesia Católica es moralmente, ¿sí? La moralidad de los actos humanos, ¿sí? Efectivamente tiene que ver con la conciencia, es uno de los como de los pasos o de los elementos que hay que tener para obrar moralmente bien. Y para empezar, ustedes la semana pasada, pues yo no vine, pero vi en el chat que dan una última conclusión, que después de la vida, el don más grande que Dios nos dio fue la libertad, ¿sí? Y realmente para ser un sujeto moral hay que ser libre. No puedes tener ningún tipo de ataduras, ¿sí? Porque un ser libre es determinador de sus actos, ¿sí? Y de sus consecuencias. Y podemos ver que en esa libertad y esos actos, y de la consecuencia de esos actos, tienen consecuencias buenas y consecuencias negativas, ¿sí? Para la Iglesia Católica, ¿sí? No hay zonas grises. Si o eres moralmente, exacto, eres moralmente bueno, actúas correctamente en un acto, ¿sí? Porque no podemos pues, definir que porque te equivocaste entonces tú eres malo. No. En el acto que de pronto hagas, desarrolles, en ese momento puede ser o lo haces bien o lo haces mal. Pero no lo haces a mal. No hay medias tintas. No hay medias tintas, exactamente. Entonces, la moralidad de los actos humanos depende de tres elementos. Primero, el objeto, el fin o la intención y las circunstancias. Esos son como los tres parámetros que hay que tener en cuenta para definir qué son los actos humanos en el tema moral. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del objeto, es sobre lo que es la acción, ¿sí? Es la acción, es la materia del acto humano, es la acción en sí. El objeto es el fin específico sobre el cual recae efectivamente lo que esa ¿cómo? Mi acción. Sí, es la acción. Sí, es como yo lo calificaría que es como el verbo, ¿sí? Efectivamente es la acción en la que tú te desempeñas, ¿sí? Lo que te mueve es ese objeto. Por ejemplo, un abrazo lo podemos calificar como
algo bueno. Pero un golpe generalmente lo clasificamos como, efectivamente, como algo malo. Pero hay abrazos asfixiantes. Y hay besos de Judas. Exactamente. ¿Por qué? Porque el segundo componente es la intención. ¿Sí? Entonces, la intención, Claro. O sea, el abrazo es bueno, pero la intención O sea, del el abrazo puede ser objeto, malo. pero va asociado a la intención. sí, no, va concatenado, ¿sí? Va agarradito. O sea, pero tenemos que distinguir lo que la acción, lo que nos mueve es el objeto. ¿Sí? Eso se llama objeto. Es la acción específica. Pero esa acción específica tiene que ir acompañada de una intención. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no siempre un abrazo, como decía Sandra, o como decía Néstor, el beso, es bueno, porque va agarrado de la intención. ¿Sí? No siempre, por ejemplo, un golpe que tú des va a ser malo, porque posiblemente te estás defendiendo. ¿Sí? Y no todo, como te decía, abrazo es positivo, porque de pronto la intención te mueve hacia otra zona que es malintencionada, ¿sí? Está viciada. Jesús nos decía, no, que cuando te golpeen pon la otra mejilla. Pero ustedes, ¿cómo entienden eso? ¿Cómo lo interpretan? Que hay que tener como humildad. Sí, por ahí es el tema. Como tolerar, soportar. ¿Cómo? Como tolerar, soportar. O sea, básicamente es, si tu hermano te ofende, pues Ujú. al igual sigue. O sea, no por el hecho que te hagan daño o algo, te vayas, sino te ponen una mejilla No o la otra. O sea, dejarse no importa que ofender. te insulten, no importa, pero al igual sigue. Exacto. O sea, no debe interpretarse como la ley del ojo por ojo. Sí, sí. Jesús lo que quería en su momento era que no fuéramos rencorosos ni buscáramos venganza. ¿Sí? Es una cosa diferente a un ataque hacia tu integridad. Ahí es lo que estaba en cuenta, era la provocación. ¿Sí? Y él lo que quiere es que seamos más humildes. O sea, nada tiene que ver con que a ti te ataquen. Tú te puedes defender ante un ataque a tu integridad, no está mal. Pero el tema de que no se puede confundir con que si me pegan pongo la otra, no es eso, es en el sentido de ser humildes y no ser vengativos, ¿sí? Y evitar las agresiones que te atacan más al ego, no a tu seguridad como tal. ¿Sí? Porque tú, efectivamente, Dios te dio la vida y es el único que la puede quitar. Y tú te tienes que defender. Si te sientes realmente ahí, entonces no podemos interpretar que siempre un golpe refleja algo malo. Y no siempre un abrazo refleja exactamente, porque está ese componente de la intención. Ahora bien, el último componente que vamos a hablar es las circunstancias. Las circunstancias considero que no son determinantes en gran medida, pero hacen parte de ese ingrediente de los actos humanos. ¿Por qué? Porque definitivamente si tú te robas algo, en esos ingredientes de circunstancias no se te va a grabar algo, no se te va a grabar más las circunstancias porque te robes 10 millones de pesos a que te robes 100, te lo robaste. Claro. ¿Sí? O igual, si tú le das desprendidamente una limosna o una ayuda a alguien, no se te va a reconocer más, ¿sí? Porque es más, ¿sí? Porque lo ayudes de una otra manera. Pero sin embargo, las circunstancias hacen parte de esos componentes que forman parte de los actos humanos. También puede ser porque dependiendo de la circunstancia, la intención puede ser diferente aunque el acto sea el mismo. O sea, si yo estoy en una situación, dar un abrazo y estar en otra situación y dar el mismo abrazo pueden tener fines diferentes y por eso es que la circunstancia puede ser determinante
en ese momento. Ujú. Ok, de acuerdo. Bueno, los actos buenos y los actos malos. Yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero es una ecuación sencilla. El objeto, cuando es bueno, sí. El fin, cuando es bueno, ya te hace un acto bueno. O sea, más por más, más. Exactamente. Pero, Eso es los Matemática condicionales. básica. exactamente, pero cuando tú tienes un objeto bueno, pero un fin malo o desviado, ya se daña todo. Más Ya o el menos, acto. menos. Exactamente. Por ejemplo, el asesinar a Nicolás Maduro o a Diosdado Cabello por buscar La paz en Venezuela. no es un Lo acto bueno. No es Sí, un acto claro. bueno. O sea, Pero si desearle... son más los beneficiados que los damnificados. No, Sí. mentira. Creo que todo queda grabado. Me toca Es filtrar. que como nos han enseñado, que uno tiene que buscar, Edición. como dicen que uno tiene que buscar el mayor bien y Sí. hacer el menor mal. Entonces yo digo, no, mentira. Eso es normal estar. No justifica los Nunca. Sí, medios. no, obviamente. Nunca justificar los medios. Y para, Obviamente la vida, y para ¿no? allá Siempre vamos. prima la vida. Y para allá vamos, ¿sí? Ahora más adelante, cuando les hable de la conciencia moral, vamos a tocar un poquito de este tema del fin no justifica los medios. Pero, pues como les digo, o sea, lo importante es tanto el objeto, para que un acto sea bueno, tiene que tener tanto el objeto como el fin. ¿Sí? Las circunstancias son temas, Variables. son variables, ¿sí? Son variables, las circunstancias son variables. Pero siempre tienen que ir agarrados objeto y fin como buenos. Ese era el tema que nos explicaba en alguna ocasión, creo que en este cori que hace 8 días. Lo comentábamos, ¿no? Cuando llega un narcotraficante con su dinero y quiere hacer una buena obra, y quiere entregársela a la iglesia, pues el fin es bueno, pero el objeto Es malo. no es bueno. Entonces no se debe recibir. Es Exactamente. algo así. Y ahí entonces ya empezamos a meternos a calificar más o menos cuándo es moralmente bueno y cuándo es moralmente malo. Bueno, la moralidad de las pasiones. El catecismo pues cuando habla de las pasiones dice: el término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Es decir, que basado en el catecismo, ¿sí?, las pasiones hacen parte de los pensamientos. O sea, las pasiones están aquí. Inicialmente están aquí. ¿Sí? A pesar de que pues Jesús en un momento determinado, ¿sí?, las ubicó en el corazón, ¿sí?, las pasiones están aquí inicialmente, están en nuestros pensamientos, ¿sí? Y son manifestados a través de impulsos, y esos impulsos son emociones. Pero, pues, como les digo, es un tema de psiquis, o sea, todo está aquí, todo está aquí, sino que Jesús, una vez hablando de eso, lo ubicó en el pecho. Y efectivamente está en el pecho porque de una u otra manera nosotros somos movidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿dónde lo podemos sentir más cerca? Exactamente. Las pasiones por sí mismas no son ni buenas ni malas, ¿sí? Santo Tomás dice que amar es desear el bien a alguien. Y San Agustín habla de las pasiones y dice: las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si es bueno. Uh-huh. Eso dice San Agustín y Santo Tomás. Hablan de esa parte. Como les decía, las pasiones por sí mismas no son ni buenas ni malas.
Estas reciben una calificación moral dependiendo de la razón o la voluntad, es decir, de nuestro fuero interno, de nuestra cabeza, corazón, todo lo que conforme nuestro ser. Todo eso se tamiza de una u otra manera en nuestra razón y en nuestra voluntad. ¿Sí? Ahí es donde están nuestras pasiones. Nosotros podemos dominar nuestras pasiones, pero estando bien de aquí. Estando bien de aquí. Mucha gente, no sé, las canaliza de una manera diferente. Todo lo lleva y lo mete que es un sentimiento por allá o en el corazón. No simplemente está en el corazón, está en la cabeza. Sí, eso tan chiquito. ¿No es cierto? Sí. Para una copia linda. Y era bueno para eso en el colegio. No me da pena. Porque era un acto de suyo malo. Moralmente no está mal hecho. Sí, claro, Total. lo reconozco. Pero eso era en el colegio, ya cambió. Él ya hizo esa confesión de Dios. Sí, y es una ley de causa-efecto, ¿sí? Si tú tienes una buena acción, pues las consecuencias naturales van a ser buenas. Si tienes una mala acción, pues evidentemente. Todo va a ser malo. Exactamente. Como les decía, según el catecismo de la Iglesia, el Espíritu Santo nos mueve, ¿sí? Nos mueve internamente. Y a pesar de que nos mueve internamente, no quiere decir que nosotros no tengamos miedos, no tengamos temores, y que esos miedos y temores nos hagan desviarnos un poco o tomar malas decisiones. Exactamente. Es normal, pero la mejor forma de evitar eso es cuando uno vive y te entregas al amor de Cristo. Porque cuando te entregas y te mueves al amor de Cristo, actúas con caridad. Y la caridad te empuja siempre a pensar en el bien hacia el otro. ¿Sí? No es malo y no es anormal que se tengan miedos. ¿Sí? Jesús en su forma humana también tuvo miedos, pero la manera que tuvo de superarlos y dar el paso correcto fue cuando en su forma ya espiritual, ya en su conexión espiritual con Dios, se entregó completamente a Él. Entonces, en resumen, los pensamientos hacen parte de la cabeza. Las pasiones, las pasiones y sentimientos también parten de la cabeza. Las emociones son acciones, ¿sí? Y esas acciones pueden ser buenas o malas, ¿sí? Y son moralmente buenas o moralmente malas. Siempre que se una la pasión a la virtud, es moralmente bueno. Siempre que la pasión se una al vicio, es moralmente malo. ¿Puedes dar un ejemplo de eso, por favor? La pasión a la virtud. Y la Sí, pasión al claro. vicio. La pasión al vicio. Entonces, tú Claro. tienes un don de Una servicio virtud. por ayudar a la gente. Entonces, te apasiona ayudar a la gente. ¿Sí? Esa es una pasión. Cuando lo haces, lo que estás aumentando es la virtud del servicio. ¿Listo? Pero tú tienes la debilidad de ser ligeramente chismosa. ¿Sí? Entonces, cada vez que ejecutas esa pasión, es que si no haya cómo estar al día. Tú eres el caracol radio de la cuadra. Entonces, cada vez que ejercitas eso, lo que haces es alimentar un vicio. Ambas son pasiones. Pero cuando la unes a la virtud es moralmente correcta. Cuando la unes al vicio es moralmente mala. Ahora,
La gente puede usar las pasiones de buena voluntad, pero Jesucristo nos llama a que obremos de corazón. En el numeral 1774 dice, las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos en los vicios. Se te adelantó Néstor. No, es para, no, efectivamente es para aterrizar lo que Néstor está diciendo. Exactamente. Bueno, la conciencia moral, lo que hablaba Moni cuando tenía su percepción de moral. Entonces, según la pastoral Gaudium et Spes, en su artículo 16, esta pastoral hace parte o nace en el Concilio Vaticano II y traduce la alegría y la esperanza. Y cuando la Iglesia habla del comportamiento del mundo contemporáneo. Entonces, les leo específicamente lo que dice el artículo 16 de esa Constitución Pastoral. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan eso de que hay una voz? ¿Escucha voces? No, no escucho. Es como los muñequitos que están diciendo, ¿no? Exactamente. Según esta pastoral, o sea, nosotros, Dios efectivamente nos habla, ¿sí? Lo que pasa es que muchos hacemos, yo no sé si ustedes se vieron una película que se llamaba Click, de Adam Sandler, que él tenía un control y todo lo adelantaba, todo lo ponía más rápido y se iba pasando muy... ¿Cómo se llama? Click. Vamos a buscarlo primero. Sí. Y él adelantaba la vida y cuando algo no le interesaba le ponía mute y que ahí la persona va hablando. Bueno, exactamente, así también nos pasa a veces, ¿sí? A veces le ponemos mute a Dios. Siga. ¿Sí? Porque a veces no queremos, o sea, sentirnos como cuestionados. Sabemos que estamos de pronto, de una u otra manera, actuando mal. ¿Sí? Y le ponemos ese silenciador. Lo que pasa es que ese silenciador a veces lo ignoramos, se quedó en mute y anulamos se nos olvidó completamente e ignoramos completamente esa voz de Dios. O que nadie me está viendo. O sí, O lo escuchamos y lo ignoramos. Sí, lo ignoras, pero ¿qué pasa? De tanto ignorarlo, se te olvida que él ya está ahí y lo anulas y queda en silencio completamente. Exactamente. Entonces, Cuando escoges... ¿cómo? Cuando escoges lo que sí, lo que no, cuando está... Exactamente, te no, vuelve... lo que no quieres, Sí, te vuelve selectivo, entonces ¡pum! Lo pongo en silenciar y hago lo que quiero, ¿sí? El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Eso es claro. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Les De repito. las frases más hermosas del catecismo es, oiga, Dios sí habla. ¿Y cómo? A través de la conciencia moral. Sí. Dios le habla a usted a través de la conciencia moral. Cuando esa voz le incomoda, usted le pone el mute. Oídos sordos.
Puedes darle copy paste para el grupo. Sí, bueno, mira, te lo repito. El hombre prudente, Espérate, el hombre, pero voy a hacer acá una cosa. Ok, bueno, sigamos, y ahorita te lo digo. listo. Entonces, la conciencia moral está inserta en nuestros pensamientos. Y como habíamos dicho anteriormente, para la Iglesia Católica los sentimientos están también aquí. ¿Sí? Entonces, constantemente, ya para concluir, Dios sí nos habla. ¿Sí? Todo el tiempo. Que no lo dejamos escuchar, es otra cosa Exactamente. diferente. A través de nuestra conciencia Sí moral. lo escuchamos, pero no le ponemos cuidado. A veces no nos gusta lo que Dios nos dice. Yo tengo una inquietud. Es una pregunta boba, pero pues, si los sentimientos están acá, ¿por qué a uno le duele por qué a uno le duele el corazón? Si los sentimientos están acá, o sea, porque Es la emoción, ¿no? Recuerda que la definición de pasión, sentimiento y emoción es que son actos no reflexivos, pero que son consecuencias de actos reflexivos. O sea, nadie siente sin haberlo hecho. Por ejemplo, yo le digo una grosería, entonces para que esa persona se ofenda, lo primero que tiene que pensar es hacer una reflexión sobre una grosería. No, me ofendió, entonces me indigné. Entonces, siempre el sentimiento, la emoción y la pasión son frutos de reflexiones. No son reflexiones, son frutos de reflexiones. Y la diferencia entre las pasiones, las emociones y los sentimientos son la duración y la intensidad. ¿Cuál es la más intensa de las tres? no, No, pues, la pasión. La pasión. La pasión es la más intensa. Por eso nosotros no contemplamos los sentimientos de Cristo ni las emociones de Cristo, sino la pasión de Cristo. ¿Listo? ¿Y cuál es la más duradera? La pasión. el sentimiento, El sentimiento es el más duradero. Luego, ¿cuál es la que menos dura? la emoción. La emoción. La emoción es la que menos dura. Bueno, mira, también hay una parte donde el catecismo nos toca una parte importante que es una carta al duque de Norfolk, ¿sí? Juan Enrique Newman. Dice, la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Si John Henry Newman o Juan Enrique Juan Newman Enrique Newman. es John Henry Newman, el hombre era ortodoxo y estudiando el catecismo de la Iglesia Católica se convirtió y terminó siendo ahorita de santo católico que nació fuera de la Iglesia Católica. Y entonces mira, eso es lo que está diciendo: mi conciencia es ley del Espíritu, y gracias a él tenemos la definición de conciencia de la Iglesia Católica. Ahorita quizás lo recordarás, y es que si tenemos conciencia, debemos obedecerle a la conciencia. La conciencia nos obliga a obedecer. Ni siquiera Dios obliga, es la conciencia la que me obliga a obedecer. Estamos obligados a obrar en conciencia. Obligados, es una obligación. Y es el primer vicario de Cristo. La parte más sagrada de una persona no es su corazón, es la conciencia. Por eso dicen Por que eso es que uno debe tener la conciencia tranquila. Sí, pero es que el problema es que para tener la conciencia bien hay que formarla. Ya Pero si Sí, la porque- conciencia vamos para allá. obliga, Hay cuando que uno educarla. le- Sobre todo, pues, No obras en conciencia, entonces falta esa verdad. Ah, ok. Bueno, pues yo sé que no debo meterme con la mujer del prójimo, ni con el hombre de la prójima, porque yo tengo que hablar para ambos lados. ¿Cierto? Bueno, pero yo puedo decidir si lo no hacerle hago, caso no. a mi A la conciencia. sí. Pero Sí, si claro. yo no obro en conciencia, falto a la verdad siempre.
O la más sencilla, no mentir. Yo sé que si digo eso está mal, pero aún así a veces miento. No obras en conciencia. Y lo bonito de la revelación que el Espíritu Santo le da a John Henry Newman es, oiga, uno está obligado a obedecer a su conciencia. Y si ¿La no les hace conciencia falta. no puede dudar? La conciencia puede dudar, pero el acto El moral acto. nunca. Pero si mi conciencia duda... Ahorita ¿Cómo hacemos le un hago ejercicio caso? sobre eso. Ahorita hacemos un ejercicio sobre eso para que te des cuenta. No, de hecho, por eso ahorita vamos a hacer un ejercicio de gracias por la pregunta. Y te das cuenta en el ejercicio que no puedes dudar en la conciencia. O si hay confusión en la conciencia. Esperar hasta el próximo retiro. ¿No? Oye, estás generoso este año. Ay, gracias. Ya, es que Eh, Se la- le entiende. sí, se les entiende. La conciencia moral es un juicio que hace la razón, ¿sí? Y determina si lo que hacemos, vamos a hacer, o lo que ya hemos hecho está bien o está mal. ¿Sí? Ok. Pasado, presente y futuro. Ujú. Sí. Siempre es un juicio de la razón. O sea que usted, para utilizar la conciencia, debe usar el pensamiento. Pero cuando con tu conciencia cumples un acto pasado y te das cuenta que no estuvo bien. Está bien porque te da remordimiento de conciencia. Conciencia. Y es una forma igual Para exactamente, no lo repites porque vas formando tu conciencia, Y ¿sí? es que es lo importante, la conciencia no nace formada. ¿Y si Hay se que repite? formarla. ¿Y si se repite? ¿Qué? Los actos malos, pues. Hay apegos. No, o hay ya, miedos. exactamente, o hay vicios. O hay vicios. Sí, o está uno Ya no son virtudes. negando la conciencia. O ya Orando. tienes a la conciencia en mute. Sí. Que ya no dejas escuchar. Ya La no conciencia me lo dice siento. que no la debo Sí. querer. Pero sí dice, la conciencia me dice que no la debo querer. Sí. Por eso, Sí, Gilberto Santa Rosa. La conciencia me dice. A mí me parece Pero el corazón me hermosísimo, grita porque que si te das es cuenta, miedo. no está hablando de la conciencia en el corazón, sino está poniendo la conciencia en dónde. En la razón. En la razón. Sí, la conciencia me dice Que no la que debo no querer. la debo querer, Pero el corazón me grita. que sí debo. Que sí debo. ¿Sí? Qué dilema, ¿no? Mm. pero hay que Y- hacerle caso a la conciencia. Sí, y esa, no, mira, y esa voz interior, que proviene de Cristo, ¿sí? Y no es que, no quiere decir que nosotros no podamos escuchar a otras personas y pedir consejos y pedir asesoría, no. El catecismo nos llama a eso, ¿sí? Que nosotros nos podemos acercar a otras personas, pero no quedarnos simplemente con eso. Entonces, porque mi amiga me lo dijo, porque mi asesor espiritual me lo dijo, lo debo hacer así, no. Tú también tienes que confiar. Y con fe, porque la fe es la que te permite creer eso que efectivamente Dejar la conciencia. Dios, Cristo te está moviendo, ¿sí? Está soplando. Exactamente. Hay gente que siempre se va con lo que, con la ayuda del amigo, como decía el programa, una llamada al amigo, y se queda con la llamada al amigo y se mueve es a raíz de lo que digan las demás personas o porque la gran mayoría piensa de esta manera o me aconsejaron. No. Eso lo tienes que tener en cuenta. No por lo que dice el mundo. Lo tienes que tener en cuenta. Tocaste el punto. Hay gente que dice que es católica, pero rechaza la enseñanza de la iglesia. No es católico. Pero se dice que es católico. Como el deportista. Si no hace ejercicio, no es deportista. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo rechazo la enseñanza de la iglesia, estoy rechazando la formación de mi conciencia. Ya no. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la iglesia me da criterio, me forma criterio para yo con un criterio de verdad tomar una decisión. Entonces, antes de ser formada la conciencia, pues una mujer puede decir, pues aborto, ¿cierto? Pero ya cuando su conciencia está formada, ella ya sabe que eso no lo debe hacer.
Luego, ¿cómo debe orar? En conciencia. Conciencia. No nos va. Si das un punto más atrás, su conciencia le diría, no haga eso, o sea, sí, o sea, no tenga relaciones, pero muchas veces hace mute y así después vienen las consecuencias y sigue metiendo las patas. ¿Ves? Entonces, de allí que nos preocupemos mucho O sea, me por, refiero, sí. por qué dice la iglesia. Si ustedes se han escuchado a Felipe esta noche, has dicho 4 veces, la iglesia católica nos enseña qué. ¿Sí? Porque en esa enseñanza hay verdad. Y conoces esa verdad te hace libre de miedos y de pedos. Que fue lo que hablábamos hace 15 días. Que el miedo sí lo saca. Pero hay veces que la iglesia No. confunde, o sea, se contradicen algunas cosas. O bueno, no sé, por ejemplo, en el tema de matrimonio y nulidad. Si es hasta la muerte, entonces ¿por qué da nulidades? Lo importante es que para ti quede claro. Sí, y entiendo tu punto de vista, y es que resulta que a veces la gente confunde lo pastoral con lo doctrinal. ¿Listo? Lo doctrinal es la verdad, lo pastoral es aplicaciones de la verdad. Si no tengo claro la doctrina, puedo destruir cualquier cosa en lo pastoral, ¿cierto? Entonces cuando a veces los curas se equivocan, es porque no les quedó clara la La doctrina. doctrina. Luego cuando van a aconsejar es según su criterio y no según la doctrina. Eso es peligrosísimo. Claro. O sea, la doctrina del matrimonio es... La doctrina del matrimonio es unidad e indisolubilidad, ¿cierto? O sea, hasta que la muerte. Los O dos sea, son uno la hasta que la muerte los nulidad no separe. existe, o sea, Entonces, ¿qué es la nulidad? Es demostrar que no hay ni unidad Ni y ahí. como no hay unidad no puede haber indisolubilidad, luego se puede disolver. Si tú demuestras que no fue ni chicha ni limonada, ¿ya? Pero es demostrarlo. Por ejemplo, Dios no bendice la presión. Entonces, si no te casaste libremente, hay un causal de matrimonio, de nulidad matrimonial. No tenías la edad psicológica y emocional para asumir los retos del matrimonio, que es otra causal de nulidad. Bueno, la iglesia lo demuestra a través de los psicólogos, se le hace el estudio psicológico. Lo otro, pues, tú no pediste permiso al párroco, el párroco, ustedes se casaron sin el permiso del párroco, hay que tener la autorización del párroco. Mal, porque es que Dios no puede bendecir una mentira, un engaño. ¿Sí? Entonces es eso, pero es demostrarlo. Si queda, por eso nosotros no hablamos tanto de lo pastoral sin hablar primero de lo doctrinal, porque es que lo pastoral es aplicación de lo doctrinal. Como ingenieros nosotros conocemos las leyes de la naturaleza, pero lo aplicamos en las diferentes ingenierías, que son ciencias aplicadas. ¿De qué? De las leyes. Entonces como que una ingeniería es una pastoral que aplica lo doctrinal, las leyes de la naturaleza. Es como un símil. Bueno, la conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos. Volvió a repetir eso, Felipe. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos. Ese es el numeral 1781. O sea, que cuando alguien hace, digamos, algo que no es correcto y no Es se capaz da de cuenta o No, dice, "Ay, no, porque La no, conciencia porque eso, no no, pasa nada". ahí opera lo que Es más al adelante revés. vamos a ver unos errores de la conciencia que obramos por la ignorancia, pero no, esto es otra cosa, es cuando tú tienes la entereza de decir, obré bien, obré mal, pero lo haces en conciencia, ¿sí? La conciencia te permite, una buena conciencia te permite asumir la responsabilidad completa de tus Acaba. Y actos. cuando sabes que obraste mal, digamos, o sea, tú sabes, sabes que obraste mal, pero no lo asumes. No eres una persona con No. completa conciencia, con una recta Se conciencia. la llevó. O sea, tener conciencia no es lo mismo tener recta conciencia. Eso es importante. Exactamente. Yo puedo ser consciente de que estoy haciendo algo malo y seguir orando así hasta... mejor dicho, por Hasta que siempre. la sacudan.
Porque las las consecuencias te sobrepasen. Sí, Claro, mira. hasta que llegue alguien y ya, o sea, si hace tantos años. Definitivamente yo pensé que esto era imposible, pero me llegó este año este caso y es una señora que es de iglesia, Santo Rosario Diario, Eucaristía Diaria, ayuda a la parroquia, en la parroquia. Y no es clarita. Pero la persona no perdona. No perdona. Yo no le va a tocar el tema del perdón y esa señora se me enfurece. Bueno, que allá se me enfureció a mí, pero antes se le había enfurecido a otros, a como 4 o 5. Oye, pero si usted es... Y uno dice, ¿qué le está pasando? Sí. Como que, ¿qué parte? Entonces, ¿la señora tiene conciencia? Sí. Claro. Lo que pasa es que no quiere asumir la exigencia del evangelio. Y al que mucho se le da, mucho se le exige. Así que su juicio va a ser... Claro, Hay que mucho más recordar ya fuerte. mucho. pero entonces el tema es ese. O sea, los 4 que la atendieron antes no dieron con el chiste. El problema es que la señora no quiere asumir la exigencia del evangelio. Entonces hay que decirle a ella, literalmente, si ¿Cómo hace usted caso? no perdona, no vuelva a orar el Padre Nuestro. Sí, claro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos Pero entonces no es tan consciente, porque igual uno cuando reza el Padre Nuestro, uno se da Pero cuenta. uno lo puede decir mecánicamente. Mecánicamente. Es que cuando tú empiezas una vida con Cristo, No lo está- creería yo que lo primero que uno debe hacer es precisamente perdonar, reconciliarse, o sea, reconciliarse con todo eso de su pasado y empezar una vida nueva, pues como hacia adelante, ¿no? Un futuro nuevo, todo es totalmente diferente, ya no puedes seguir en lo mismo del pasado. Y es que, mira que el Bendición. pastor se fue por la ovejita perdida. Sí, Porque a veces esa ovejita perdida que es rescatada es más agradecida Que las Ajá, que la 99 99 del rebaño. del pero bueno, tienes una ventaja. Porque eso, vio la era mal misericordia. matemático y así igual que tú, dejaba botadas 99 por ir corriendo detrás de una. Era Tenía buen más pastor. importancia las 99. Si se pierde una, las tarjetas tengo todas. Entonces, ¿cómo formamos la conciencia? Una conciencia bien formada es recta y veraz. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. ¿Sí? Es un entrenamiento que desde niños hay que irlo cultivando, ¿sí? Es un reto de todos los días, Y ¿sí? gracias por decir eso, porque hoy lamentablemente varios, no pocos hogares de pocos años están fallando en la formación moral de los hijos. Sí. Hoy para quitar a un niño simplemente, calmar a un niño simplemente quitarle un juguetico Un celular. tecnológico. Y No, exactamente. El chupo de ahora, El iPad. este es el chupo de hoy en día. Es que, si ustedes leyeron a Dianita que el sábado nos mandó por la mañana un mensaje, decía Dianita que reflexionáramos en si mi libertad, eso ya de mi libertad, Sin moral. en una estructura moral. Y yo tengo que decir que el colegio solo reforzó o confirmó cosas que a mí me enseñaron en mi casa. O sea que la labor moral Es de casa. no es del colegio. Desde adentro. No, ese es yo creo que eso es uno de los Y grandes los problemas. padres de hoy en día buscan buenos colegios para sus hijos que les enseñen La moral. valor. Toca volver a Valores. enseñar el La manual de urbanidad de extraños. carrera. Nosotros La le comunidad enseñamos de- aquí conocimientos académicos y algo de convivencia, Sí, pero la moral, estructura moral sí, se la sí, tiene sí, que sí, dar en usted en casa. casa. Totalmente. Sí, es de casa. Y hoy en día que Y toca luchar Ángela. contra el mundo, ¿no? Porque An- siempre es, ay, pero, pues, por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, a veces cuando me dice, pero es que ellos hacen esto, yo sí, pero que ellos lo hagan no significa que esté bien. Y es difícil, es como, Inculcarles como eso. darles a entender, eh, exacto, hacerles exacto. entender que aunque todo el mundo lo haga, no significa que esté Que bien. esté bien. Pero yo no le voy a prestar ese color, pero hay que prestarlo. Si lo- Ay, no,
ella lo hace y lo daña, no, yo no lo voy a prestar eso. Uy, ya, no porque ella me lo daña, mamá, pero si tú no lo estás usando y ella lo necesita, pues dáselo, no importa. Porque me lo daña, ya no lo cuida. Mi hija nos llegó en noviembre del año pasado con un borrador. ¿Este borrador de quién es? ¿De dónde salió el borrador, Mariana? Estaba botado en el salón. Lo llevas y pregunta al dueño. Dios no crea borradores por generación espontánea. Y es que sí, son esas cosas chiquitas. Sí, pero es que y un padre permitió que hubiese Ay, que se quede con el borrador, está Se lo bonito. borrado. No tenía. Sí, O Sí. tiene uno para la casa y uno para el colegio. o cuando a ellos les gusta, a mí me pasó con María Camila, tenía 4 añitos y medio y estaba en el jardín y había una casita de muñecas y tenía varias cositas, entonces había como un labial de esos de juguete y ella le gustó y dijo, no, pues yo me lo llevo para la casa. Ella dijo, me lo llevo, esto me gustó mucho, yo me lo llevo. Ella se lo llevó, cuando yo se lo vi, yo le dije, María Camila, ¿y eso de qué año? Y yo, bueno, ellos lo que dicen están pequeños, pero ellos saben que es lo que no. Ella me miró así y dijo, ¿de quién es eso? No me acuerdo. Y después, Sí, pues te digo. pero ya con los ojos ya saben, entonces ahí habla que tan pequeños igual lo que tú hablabas ahora del Espíritu Santo, o sea, Conciencia. ellos ya saben que eso no se debe hacer porque ella, Claro. yo le dije, no, a ti te gusta mucho, pero eso no es tuyo, lo tienes que Pues, ir a devolver. exacto. Y ahí empieza el entrenamiento. Por eso te dije que es un entrenamiento claro, día a es día. fundamental. La educación en la conciencia nos va, o sea, a medida que vamos entrenando, nos hace libres, como lo hablábamos al comienzo, ¿sí? La libertad. La verdad, o sea, la No, libertad. exacto. Y nos hace y nos genera paz, ¿sí? Yo califico o hago el ejemplo de la educación de la conciencia es como un chaleco antibalas, ¿sí? Él te está protegiendo, pero no quiere decir que tú no vas a sentir. Claro. En el chaleco tú lo tienes, pero cuando a ti te disparan, cuando tú recibes, tú lo sientes. Que no va a penetrar, es Ay, hablar de diferente. otra cosa. No, es un ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? No me Sí. No, sí, Aunque está tú lo bien. vas a sentir, Claro. que te, exacto, El pero no golpe, va, sí. no va a pasar, pasar nada. no va a pasar, ¿sí? Y puedes estar tentado, y puedes tener de pronto esas dudillas, como decía, aquí tú puedes tener ciertas dudas, pero no va a penetrar, ¿sí? Cuando tienes esa conciencia, vas educando esa conciencia, no va a penetrar. Te puede tocar, pero no te va a penetrar y no te va, mejor dicho, no te va a hacer modificar, daño. sí, exacto, Hacer no va a daño. llegar a modificar, ¿sí? Ujú. Te puede sacudir, pero no entrar de esa manera. Digámoslo así entonces, una conciencia formada es impermeable, una conciencia no formada es muy permeable. O sea que tenemos que tener una conciencia Impermeable. como chaleco antibalas. Claro, a ver, Sí. Claro, Es porque si no ejemplo. levantas todo es si tú permitido. negocias tu escala moral, No, pues ya te fregaste. Todo es permitido. todo es No lo permitido. permites. A ver, Eso es normal, eso hágale que todo el mundo lo hace. Sí. Que desde Una las cosas conciencia todo el mundo lo hace. Exactamente. Entonces la corrupción está Sí. aquí, ole, Como fulanito. Hay que darle Porque no el la amor borré vida. yo. Es que eso es en tu época. Como una conciencia mamá, una- en tu época. Todos los Exacto. grandes gobernantes roban, yo por qué no me voy a robar el pasaje en Transmilenio. A ver. Uy, sí, yo los devuelvo, lo siento. Enfrente de mi cara, que se cuelen menos en mi cara, Bueno, que se cuelen el perro. que se cuelen. No. Una conciencia Eso fue formada es... Impermeable. No es que no sientas, no te penetres. No, una conciencia bien formada es impermeable. Siempre, Una conciencia mal formada es permeable. siempre. ¿cómo creen que en ese entrenamiento o ese músculo, cuál es la proteína? La oración. Sí, bueno, sí, pero específicamente es la palabra de Dios, ¿sí? A través de la palabra de Dios es como nutrimos, ¿sí? Como Porque nutrimos ella la te da, nos da el conciencia. plan Sí. de vida, hace esto. Exactamente, es tu hoja de ruta, es tu rutina, ¿sí? Ajá. Te marca la rutina, Te da Y- las pautas. exactamente. Por eso es que dices que siempre está en formación, porque siempre Sí. sabe uno. Es un entrenamiento de Estás día a escalando, día.
día a día, porque es que día a día tú vas siendo sometido a pruebas, y tú no estás aislado, Sí, tú no estás todos los días aislado. no sientes el deseo de ¡ay! Estrangular a alguien, no. O sea, a veces, ¿no? A veces casi siempre. Poquitas veces. Piensas que Solo es la cuando emoción, Sí. Eso no pasa todos los días, pero al día siguiente alguien se puede sentir tentado a echarse eso en el bolsillo. Pero pues las tentaciones todos Me los pasó días con son mi las esposa la cosas semana diferentes. pasada que Dejaste el carro adentro. la cerró un tipo de un bus. ¿Sí viste? Esa es típica. Pero un tipo de un bus le Se dice, la cierra este un sí tipo de es bus. mucho y cuando dijo Mucho indio. pero Atrás Mariana Satanás. está, entonces íbamos a misa y el padre habla de eso. Oiga, un gesto de amor es no juzgar, incluso en el tráfico de Bogotá. Y mi esposa, como Kim. Ay, Sí. no. Yo me monto al carro y salen cachos, colas. Pues sí, pero cuando comienzas, o sea, está bien que reconozcas que te comportas con cachos y colas, pero cuando vas a comenzar a corregir. Sí, claro. Y No, empieza pues. a entender el otro, el bus se puede atravesar porque es que yo... El Él señor está va de levantado. Yo por él ejemplo, le está digo a mi esposa, levantado, ¿desde qué procura hora? Ay, no rayar las tractomulas. Qué pecado. Sí. Porque seguramente el conductor no es el dueño de la tractomula, entonces uno... Sí. ¿Qué tal? Me imagino. Uno rayando una tractomula. Ay, Entonces, Dios mío. Entonces el Ligeramente. catecismo Ligeramente, eso también muy nos sano. orienta a decidir en conciencia, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones, decidir moralmente. La conciencia formula un juicio bueno de acuerdo a la razón y a la ley divina, y por el contrario, un juicio erróneo nos aleja de una decisión moralmente buena. Ay, Dios mío, eso a veces es tan complicado. Es complicado. Hay Pero ¿qué es lo momentos que en la implica? vida- Discernamos, yo no voy a discutir que sea complicado, puede ser Hay complicado, momentos pero en la ¿qué vida lo que- hace complicado? Pues es que hay momentos en la vida en que tú siempre intentas hacer las cosas bien, ¿sí? O sea, obrar bien, estar tranquilo, mantener la calma, no echarle la madre a nadie cuando vas manejando, tener paciencia, ceder el paso. Pero hay momentos en que ya Como que tienes Por que eso. sientes el derecho Por eso. No es que siento el derecho, Ahora me pero... toca a mí, pero Pues lo ustedes digo porque es que la semana no, pasada no me la pego, pasó sí. una cosa de esas y Pero entonces, exploté. O sea, exploté. te respondo como respondería el catecismo de la iglesia. O sea, para decidir en conciencia, tú posiblemente vas a tener esas perturbaciones. Pero ¿cómo haces para disipar eso? Es tienes que discernir en la voluntad de Dios a través de la ley divina. No, pues, Esa es la yo forma. sabía que eso estaba mal. No, Y yo No, pero por le eso. decía, yo iba en compañía y yo le decía, mira, estoy en santa paz, Dios mío, dame paz, dame tranquilidad, Señor. Ya que mándale paz. No. 2 horas y media en una EPS reclamando una droga que mi mamá pues Ay, trae en la hermana. cama. Y yo, Dios mío, dame paz, pero ya Mira. llega un momento en que, o sea, la gente de verdad es indolente. Sí, Y eso ya se es. hace un procedimiento malo y el otro que sigue vuelve malo y el otro que sigue vuelve malo y el otro que sigue malo y todo malo y al final me dicen, señora, nada de eso que usted hizo era necesario. Entonces, tú, No, ahí sí es para tú no, explotar. como que... sí, no, y Ya es la segunda vez bueno. que fui a reclamar fue cuando me dijeron, no, todo eso que le pasó, las 72 horas o más horas que usted lleva esperando por la autorización del medicamento, nada de eso era necesario. Yo, Dios mío, Dame la semana paciencia. pasada me equivoqué. Hoy permite que no me equivoque. No quiero explotar. No quiero decirle lo que se merece. Y me controlé. Pero la semana anterior sí, pobres esas señoras, porque yo sí me... Estaba- Y digamos, yo Pobres señoras. como lo veo es pues que uno sí, digamos, tiene derecho a hacer
hacer sus reclamos, o sea, Pues sí, pero lo sí, dice de la está- forma que no era. Exacto, es que ese es el problema, que uno se El deja llevar tonito, por el la... Tienes el La primer emoción. temperamento de La Pedro. emoción, la El calentura flemático. del Entonces, Ahí momento. es donde... La, Entonces, Es una pasión. Eres Se flemática. deja apasionar, no, pero... nos proponen aplicar algunas reglas, ¿sí? Nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. Nunca. Nunca. El fin justifica. no, claro, no, estoy tranquilo, Néstor, Nunca, que ya, nunca, ya nunca. mi conciencia me lo ha repetido toda una semana. Listo. Eso estuvo mal. Eso no haría sin Jesucristo. La regla de oro. Todo cuando queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. Eso lo dice en Mateo 7:12, Lucas 6:31. O sea, no hagas el mal que no quieres que te hagan. La caridad, Gracias. la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia, Yo fui pecando respetuosa. así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis con Cristo. Lo bueno es no hacer lo bueno, perdón, que la letra se ve de chiquitita. Dale la vuelta. Dale la vuelta para que sea más fácil leerlo. Leyeron lo horizontal, que es un Sí. poquito más Sí, en el horizontal lo puedes leer mejor. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Esa es una de las... Ahora bien, vamos a hablar del juicio erróneo. ¿Sí? La conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos. ¿Sí? No sabía. Néstor, pero yo tengo, pues ahorita que hablaba Pipe y también pensando acá en las cosas, la conciencia también no puede estar obstaculizada por el pecado. O sea, ¿a qué voy? Que digamos, hay gente que hace algo mal, le hace algo mal a alguien, ¿sí? Por fuera, ¿sí? Pero a pesar de eso que hace mal por fuera, para seguir cubriendo su pecado, ¿sí? O sea, es consciente que está actuando mal. ¿Y sigue actuando mal con esa persona? O sea, si... ¿Estamos hablando de la misma persona? Sí. Sí, o sea, yo le dije una mentira a mi mamá, ¿sí? Y entonces mi mamá está a punto de descubrirme y va a llamar a mi amigo. Entonces Entonces tú voy la a tratas llamar mal. a mi amigo para que mi amigo también, y entonces voy aumentando más mentiras. O actúa mal o se porta mal. O digamos, Una bola de nieve. ¿No? ¿Es algo así? algo así. O trata mal a la mamá para que Lo no... que pasa es que solo Pipa hasta ahora le hemos dejado ver Marcaremos uno de de lo que afecta y hasta ahora solo ha hablado de la ignorancia. Ujú, ¿Sí? Que Pero ya también no- hay otros. exactamente. Entonces, O digamos el que se comporta al revés, entonces sabe que actuó mal, pero entonces sigue actuando mal, pero empieza, A gritar. está el que grita o el que empieza así con mimos, con esa culpabilidad, pero pues sí, pero bueno, sí. sí, bueno, como es la ignorancia, ¿sí? Todos, Einstein decía, todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos lo mismo. Pero es que el encargado de disipar esas ignorancias Todos somos somos nosotros. O sea, por ignorancia no simplemente estamos excusados. Obramos mal y obramos mal, así sea por ignorancia. Pero tú no te puedes quedar con eso. O sea, tu deber es disipar esa ignorancia, es formarte y salir de pronto de ese bache. ¿Sí? Existe... Aquí. Debe volver a ver de chica. ¿Vas a cambiar o vas a seguir en el punto de la ignorancia? No, estamos ahí todavía. Estamos todavía en ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta, Dianita? No te lo tomes con la emoción. ¿Por qué la pregunta, Dianita? Pues vas a seguir con esa No, ignorancia. para ver si ya vas en el punto 2, ¿cierto? Sí. ¿Sabes? Digamos cuando tú hablas con la gente y empiezas a tocar temas de evangelización, pero la gente, a pesar de que tú le estás dando un poco de luz, ¿sí? Para que salga esa ignorancia, y la gente prefiere seguir en esa ignorancia sabiendo que tiene la otra luz, ¿es válido o hay que...? Lo que pasa es que cuando una persona rechaza la luz es un acto voluntario que tiene culpa. Y así lo dice el catecismo 2 numerales después del que está leyendo. O la otra es, digamos, porque sus creencias
tiene otras creencias o porque no cree lo que uno le dice. En el fondo es porque yo no quiero renunciar a mi apego. Ok. Es que yo pienso que el ministerio en la Iglesia Católica más apetecido es el ministerio de dirección espiritual. Queremos ser directores espirituales del Espíritu Santo y decirle cómo debo orar. Yo quiero así y lo quiero ya. Mi voluntad es esta. Sí. Y Dios no obra así. Dios obra de otra manera. Y es un giro de 180 grados. Este es mi plan para ti y en mi tiempo. No, yo lo decía, digamos, porque a veces uno habla con personas, digamos, que son ateas o que, ¿sí? Y a veces como que uno les comparte como esa luz, pero ellos dicen que no, o sea, pues obviamente exponen sus criterios, sus puntos, pero entonces ahí... No, pero es que la regla de oro es más allá de que si creo o soy ateo, o soy agnóstico, o soy politeísta, lo que sea. La regla de oro no tiene, por eso se llama de oro, porque no hay forma, escuchen por qué se llama la regla de oro, no hay forma en que yo pueda decir que esa regla no es válida. Bueno, si está estudiado. Ahora, es que, Todo bueno, lo que te quieran hacer, todo lo que tú quieras que te hagan a ti, hazlo con la gente. Díganme, ¿cómo? Búsquenle algo malo a esa ley. ¿Cómo debato esa ley? No. ¿Cómo es Y que eso es vale? orar en conciencia. Orar en conciencia es, si yo no quiero que me hagan un daño, porque yo sí lo puedo procurar, porque yo sí creo tener el derecho de procurarle ese daño a otra persona. No. Porque creo que debo esperar que todos se porten bien conmigo y no comenzar por Portarme bien. yo portarme bien con nosotros. Eso no falla para ningún lado. Y eso es fundamento de filosofía, de derecho, de teología, de leyes, de constituciones de países, de naciones, pero no lo hemos dejado interiorizar. De Carreño. Pero como dicen por ahí, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti. Es que es por dentro. La cartilla de Carreño. bueno, otro de los que nos lleva a tener errores en nuestros juicios es el desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de un mal entendido como autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversación y de caridad, De conversión. de conversión. Sí. Conversión. Falta de conversión. Porque conversar. Perdón, Conversación con Dios. perdón, la letra china. Y caridad, ¿sí? Otra de las razones para tener juicios erróneos es la ignorancia invencible, ¿sí? Ahí sí ya no hay culpa. Ahí sí no hay culpa. O sea, la ignorancia invencible. Tú no eres capaz de entender algo. No porque seas bruto, no porque seas Cerrado. no tengas algún problema mental, sino no eres capaz de entender ciertas cosas. No es no hace no te da. tu capacidad no te da para. ¿Y eso sí existe? Claro, Sí. el Santo Cura de Ars. ¿Y el qué? Santa Cura de Ars. Ah. Santo Cura de Ars es una persona con ignorancia invencible. Y entonces, ¿por qué Dios lo hizo así? O lo permitió así, y lo quiso así, para demostrar que ni siquiera la ignorancia invencible es impedimento para ser santo. Búsquelo. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Ustedes conocen personas analfabetas? Ujú. ¿Sí conocen analfabetas? Sí, claro. Bueno, Pero con una estructura moral impresionante. O sea, tienen las cosas tan claras. Claras. Uno dice, si esta persona no fue educada, no, No quizás no fue instruida, tuvo la capacidad, la oportunidad de vencer su ignorancia, pero con una estructura moral clara. como Luisa Cuando digo Picarreta, clarita, que es de la no estructura sabía moral. escribir ni nada. Sí, igual su acto no deja de ser malo,
pero está excusado, ¿sí? Ujú. Por esa ignorancia invencible. Bueno, y para terminar dice, la conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Y esas tres Corazón condiciones que limpio, ponen. Corazón conciencia limpio, recta. conciencia recta y fe sincera. Corazón. ¿Qué más? ¿Cómo así que fe sincera? ¿La fe no siempre va a ser Pues sincera? no, hay gente que se acerca a Jesús por milagros. Eso no es una fe sincera. Hay que pedir la gracia entonces. Hay gente que quiere tener relaciones con otra persona simplemente por tener intimidad sexual, no por comprometer su proyecto de vida. ¿Tú crees de eso sincero? Nada. No, lo decía por la parte de la fe. Bueno, muchas gracias. Adriana, por concluir la moral de los afortunados. Estuvo bueno.